Es un honor y un placer para mí presentar a Gabriela Martínez de la Escalera, quien fue mi compañera de banco muchos años en el Clemente. Gabriela es licenciada en bioquímica por la Universidad de la República en el año 2013, después hizo una biología con una especialización en microbiología en el año 2020. Es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable entre el año 2020 y 2023. Y actualmente es nivel 3 del Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable, que es en el área donde ella siempre se desempeñó, en el departamento donde siempre trabajó. Entre sus áreas de interés se encuentra la investigación asociada a temas como la ecología molecular de cianobacterias, comunidades microbianas acuáticas, ecotipos procariotas, entre otras. Y hoy nos va a presentar en este ciclo de seminarios que se llama Doctorado y después, nos va a presentar sus trabajos y qué ha seguido haciendo luego del doctorado. La charla titulada Clasificación basada en ecotipos para el estudio de comunidades de cianobacterias. Gabriela, muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Y, bueno, voy a compartir. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Genial. Entonces, bueno, gracias por Nacho y a todo el grupo por la invitación, por la presentación también. Y sí, fuimos compañeros de banco muchos años con Nacho. Y ya bastante sabe, creo, de este trabajo. Pero bueno, voy a dar como una actualización más de los últimos años y años anteriores. Entonces, como bien dijo Nacho, yo trabajo en el Laboratorio de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos, en el Departamento de Microbiología del Instituto del IPSE. Eh, ay, y bueno, ¿por qué trabajo en floraciones de cianobacterias? Bueno, además como una introducción a lo que voy a presentar, las floraciones son, de cianobacterias son un problema a nivel mundial, eh, generan grandes consecuencias a nivel ecosistémico, ¿no? Disminuyen la biodiversidad biológica, llegando a la pérdida de la calidad del agua. Y una de las principales preocupaciones de estos eventos es la capacidad que tienen las cianobacterias de producir toxinas que son perjudiciales para otros organismos acuáticos y también incluso para el ser humano. Las floraciones de cianobacterias están presentes en diversos ecosistemas de todo el mundo y Uruguay no escapa de esta situación donde cada vez son más recurrentes las floraciones de cianobacterias. Lo que tienen esto en común todos los ecosistemas donde se forman floraciones es el aumento o la carga de nutrientes en el agua. O sea que el cuerpo de agua, lo que se le dice que está eutrofizado. O sea, tiene una alta carga de nutrientes suficiente para que puedan alimentarse las cianobacterias y crecer de forma abrupta y formar esas floraciones. Los organismos modelos que nosotros estudiamos y también digamos, en todo el mundo, y son también las más frecuentes en formar floraciones, son Rhaphidiopsis, que es esta que está acá, que es filamentosa, y por otro lado Microcistis, que vive en forma colonial. Ambas producen diferentes toxinas y su distribución en los cuerpos de agua es también diferente. Eh, Rhaphidiopsis o esta cianobacteria prefiere más el agua dulce, no sobrevive en agua salada o en agua salobre como el estuario. Sin embargo, Microcistis sí sobrevive en agua salobre. Ay, entonces, yo comencé mis estudios de grado, hice la licenciatura acá en el Departamento de Microbiología con Claudia Piccini y Dermot Antoniades, estudiando en paleolindología.
o sea, utilizando el ADN que se encuentra en el fondo de los lagos, en el sedimento, ¿no? Para reconstruir la historia de la laguna. O sea, si uno mira, saca un sedimento de una laguna, o sea, todo lo que queda retenido, puede distinguir determinados eventos, ya sea, no sé, el impacto de la actividad humana o si hubo algún cambio climático en particular. Por lo tanto, se reconstruye la historia de la laguna y lo cual es útil para generar modelos eh, que puedan predecir la apariencia o de determinadas actividades. Entonces, yo hice este trabajo en la licenciatura y con la Laguna Blanca de Maldonado y bueno, pudimos reconstruir la historia de la laguna y evaluar, pudimos determinar cuál fue los impactos de las actividades humanas, principalmente el turismo y la urbanización, sobre la comunidad microbiana. Y también determinamos la presencia de los eventos de floración de particularmente de racimiotes, que fue lo que estudiamos. Luego me pasé, comencé maestría en microcistis, la cual cada vez era más frecuente acá en Uruguay en formar floraciones, y teniendo como antecedente, acá en Uruguay no se había hecho nada, sabiendo que en el mundo tiene una distribución global amplia y no presenta como una biogeografía, o sea, está en todas las especies o los genotipos o toda la diversidad está por todos lados, no hay nada eh, en particular, ninguna distribución. Y además, bueno, como dice, tiene un pangenoma abierto, por lo tanto, eso indica que el genoma tiene gran plasticidad y en adaptarse a diferentes condiciones ambientales, y por lo tanto es que se pueden ver que pueden proliferar, o sea, generar floraciones o aumentar su abundancia en diferentes ecosistemas de todo el mundo. Una, digamos, problemática que fue en la que también me enfoqué en mi estudio es que todas las cianobacterias están definidas en base a su morfología. Las especies de cianobacterias están definidas en base a su morfología, ya que antes o sea, siempre se las consideró como organismos eh, eucariotas, no como organismos procariotas. Entonces, era en las especies en base al código botánico, la nomenclatura del código botánico. Entonces, en base a la morfología, se definían las especies y bueno, eso trae como algunas consecuencias, como incluir organismos que no están emparentados filogenéticamente o, al contrario, separar organismos que sí están emparentados filogenéticamente. Es por esto que nosotros empezamos a estudiar a microcistis, al género microcistis, como eh, el complejo microcistis aeruginosa, o CMA. Esto comprende a todas las morfoespecies de microcistis, del género microcistis, y también otros géneros que tienen similar morfología, ecología y también filogenia. Estas especies pueden producir esta toxina, que es microcistina, utilizando este clúster que se le llama clúster MCI. Y nosotros, bueno, siempre como vamos a lo más drástico y estudiamos las especies que pueden producir toxinas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, una de las que, por lo cual comencé como mi doctorado, es, bueno, sabiendo que todos los ecosistemas están con una alta carga de nutrientes, las preguntas es, ¿cuáles son los variables ambientales que influyen en la proliferación de cianobacterias tóxicas y también en la producción de toxinas? Además, cuál es la estrategia que presentan las cianobacterias para poder prosperar en diversas condiciones ambientales? Que es más lo que esta última pregunta es más lo que le voy a presentar hoy, ya que es lo que estoy ahora haciendo en estos momentos. Entonces, todo comenzó un proyecto eh, que fue financiado por la ANI en colaboración del LATU.
donde se monitoreó el río Uruguay, diferentes puntos del río Uruguay y el río de la Plata, durante un año de muestreo cada 2 meses. Entonces, bueno, está viendo, así a simple vista, tenemos, bueno, un gradiente principalmente de salinidad, ¿no? Tenemos el río Uruguay, que es agua dulce, y después tenemos el estuario, que es agua más salobre, llegando a otro punto del este, que es más océano, o sea, agua salada. Entonces, nada, para ponernos como en contexto, detectamos la abundancia o analizamos la abundancia, determinamos la abundancia de eh, em, las células tóxicas de microcistis utilizando, bueno, la técnica del qPCR, que ya está todo dicho en base, después del COVID, todos sabemos lo que es el qPCR, y bueno, dirigido a genes que sintetizan la toxina. Por eso es que vamos a este, los genes MSI. Y vimos que estos genes MSI pueden ser utilizados como un proxy de las células capaces de producir las toxinas. Entonces, vimos que en todo el gradiente, así una gráfica, vemos que hay una mayor abundancia de células tóxicas en el embalse de Salto Grande y disminuye hacia el río de la Plata. Y después, durante todo el año, o sea, la distribución temporal, vemos que hay mayor abundancia en los meses de verano, enero, marzo, y luego marzo del siguiente año, y va disminuyendo en invierno. Entonces, esto nos llevó a estudiar cuáles son las variables más importantes en determinar esta abundancia de cianobacterias. Y vimos que mediante, bueno, modelos matemáticos y estadísticos como el Random Forest, vimos que las variables más importantes que explican la abundancia de estas células tóxicas son la temperatura y la conductividad. La temperatura de forma positiva, o sea que cuanto mayor temperatura, más abundancia de cianobacterias, y la conductividad de forma negativa. La conductividad está relacionada con la salinidad del agua. Por lo tanto, cuanto más salada el agua, menos abundancia de cianobacterias. Y por otro lado, vimos que no hay una asociación con los nutrientes, lo cual obviamente era de esperarse, ya que estamos en ecosistemas que los nutrientes sobran. Entonces, luego, sabiendo esto, fue que comencé más con el doctorado. Entonces, sabiendo que la temperatura y la conductividad eran las variables más importantes, ahora nos fuimos a ver cuál es la clave del éxito, por qué estos cenobanqueros están en diferentes condiciones ambientales. Para ello, obviamente que nuestro interés siempre fueron los organismos tóxicos, o sea, las células tóxicas. Entonces, nos centramos en el uso de uno de los genes del clúster para sintetizar la toxina, que es el gen MSIJ. Este gen es utilizado para estudiar la diversidad genética por determinadas características, porque es conservado en todos los organismos. em, Porque una cosa a destacar que no no todos los organismos de microcitis pueden producir la toxina. Unos pueden tener el clúster entero, otros pueden tener un pedazo del clúster y otros no pueden tener, no lo tienen, no lo tienen en nada. Entonces, en la literatura se ha demostrado que cuando está el MSIJ, siempre hay producción de toxinas, o sea, siempre está la toxina, eh, el, el, el péptido de toxina. Entonces, bueno, siempre en la literatura utilizan el MSIJ para estudiar la diversidad genética. Además hay otros genes como
el MSIA, el B y el C, que presentan recombinación entre ellos, entonces también es difícil evaluar ahí la diversidad. Entonces, bueno, con eso aplicamos una técnica que es eh, High Resolution Melting Analysis, utilizando el gen MSIJ, que lo que es un QPCR, donde luego del QPCR se hace una, una desnaturalización de esos productos que se amplificaron a alta resolución. Y lo que se obtienen son lo que me dicen, lo que se dice curvas de melting o perfiles de melting, que va a estar determinado en base a la secuencia de este gen, porque a medida que aumentamos la temperatura se va desnaturalizando y según si tienes muchas eh, bueno, según la secuencia, ¿no?, del gen, su forma de desnaturalizarse, la curva o el perfil de esa desnaturalización es diferente para cada segmento de ADN. Entonces se pueden distinguir diferentes como lo que se le dicen genotipos. Entonces, pensando que en una muestra que nosotros tomamos, tenemos todo el complejo de microcistis acá adentro y está compuesto por diferentes genotipos en diferentes abundancias. Entonces, acá en línea punteada está todo microcistis y los diferentes genotipos en diferentes abundancias. Lo que nosotros vamos a ver en la curva de Melting va a representar al genotipo más abundante. Entonces, está buenísimo. Tenemos, a partir de una muestra, tenemos un, eh, un perfil de Melting. Sin embargo, ahora nos preguntamos cuántos genotipos diferentes hay en todo el gradiente, si son todos los mismos o si van cambiando según las condiciones ambientales. Entonces, es ahí que eh, empecé a trabajar con esto que es Functional Data Analysis o análisis de datos funcionales y a partir utilizando las curvas de Melting, estas curvas, utilizando esta información y aplicando este análisis de datos funcionales. Para esto, bueno, eh, realicé una pasantía, dos pasantías en el Instituto de Matemática de la Universidad de Marsella, con Badí, y bueno, y acá con él pudimos desarrollar en conjunto un método para analizar la diversidad de los fenotipos a partir de las curvas. Entonces, bueno, básicamente, el, el análisis de datos funcionales analiza datos que se encuentran en formas de curvas o funciones, y lo primero que hay que hacer es seleccionar la función base. En este caso, utilizamos la BTC probada, todas, obviamente. Nos quedamos con la beta spleen, que es utilizado para datos no periódicos. Se crean las funciones para cada punto, para cada curva, y luego se extraen los coeficientes de esa función, y esos coeficientes son las nuevas variables que van a ser utilizadas luego en un árbol de regresión y clasificación multivariable. O sea, voy a tener muchas variables y que van a ser los coeficientes, y las voy a utilizar en un análisis de, eh, de regresión. Entonces, utilizando las diferentes curvas, obteniendo los coeficientes y como variable explicatoria, utilizamos las variables ambientales. Todas: temperatura, turbidez, oxígeno, pH, nutrientes, todo lo que teníamos lo puse ahí, y seleccionó determinadas variables ambientales. Entonces, obviamente que este método tuvimos que probar varias veces si fue casualidad, no fue casualidad. Hicimos como, eh, inventamos, no, simulamos datos, y bueno, se hizo toda una simulación para ver si daba esta metodología de las curvas más el CART multivariado funcionaba. Después
bueno, probamos como una combinación de nuestros datos, eh, y bueno, todo eso llevó a que pudimos como desarrollar una metodología a partir de una muestra, se hace el HRMA, se te obtiene la curva y después con métodos estadísticos analizar la diversidad de los genotipos tóxicos de microcistis. Entonces, esto pudimos determinar que la temperatura y la turbidez y la conductividad son las variables más importantes en determinar la diversidad. Y como podemos ver, acá en el CART se generan 6 hojas, lo cual nosotros identificamos como 6 grupos de genotipos tóxicos diferentes. A estos 6 grupos nosotros los contextualizamos en base a el concepto de ecotipos, ¿no? Que es desarrollado por Frederick Cohen para organismos procariotas, lo cual es, bueno, lo define como microorganismos que se encuentran filogenéticamente relacionados y que comparten también características eh, ecológicas. Entonces, en este sentido, tenemos 6 grupos con diferentes preferencias ambientales. Y aquí, junto con la colaboración de Frederick Cohen, que es el responsable de la definición de ecotipos, pudimos identificar los 6 ecotipos, ver cómo se distribuyen en el gradiente y en dónde están presentes cada una, cuál es el nicho eh, preferente para cada ecotipo, y por lo tanto pudimos concluir que la generación de ecotipos sería una estrategia evolutiva para proliferar en diferentes condiciones ambientales para microcistis. Y bueno, luego el siguiente paso fue ir un poco más allá de decir, bueno, tengo el ecotipo, perfecto, sé cómo se distribuye, pero ahora quiero saber cuáles son las secuencias que conforman cada ecotipo, ¿no? O los organismos que conforman cada ecotipo. Para ello, bueno, secuenciamos, hicimos, bueno, secuenciación masiva de amplicones del gen MCIJ, siempre con el mismo, de cada, correspondiente a cada ecotipo, a todos estos, a los 6. Esa, definimos, luego de la secuenciación, se definieron estas variantes de las secuencias, o los ASBs, y calculamos la abundancia de los ASBs para cada muestra. Luego, con esta información, realicé una pasantía con Frederick Cohen para eh, aprender a utilizar, y bueno, también su experiencia, el software Ecotype Simulation, ¿no? Que se basa en una aproximación del método Monte Carlo. Yo simplemente lo utilicé, no metí mucha mano en el software, ya estaba hecho, y fue una aplicación para poder modelar bueno, la dinámica evolutiva de una población microbiana. Este software tiene incluida esa parte filogenética que hasta el momento con el HRMA y con el CART no lo teníamos, ¿no? Teníamos simplemente las curvas que sí estaban dadas por la secuencia del gen MCIJ, y sabíamos que había ecotipos con diferentes preferencias ambientales. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Secuenciamos el MCIJ y con esas secuencias utilizamos el Ecotype Simulation, que hace una clasificación también en ecotipos, pero también utilizando la filogenia. Entonces, acá es una imagen así más ilustrativa, tenemos más información, pero bueno, básicamente estas son las secuencias, ¿no? Que en realidad sí son las secuencias este, que se obtuvieron,
y la abundancia. En realidad son las secuencias de los ecotipos que definió el programa Ecotype Simulation, que lo hizo por Phylogeny. Entonces, acá, como podemos ver, empezamos a ver este, cómo estaría relacionado con los ecotipos que nosotros definimos por el CART. Y bueno, en base a los diferentes ecosistemas, ya sea el embalse de Salto Grande, el río Uruguay y el estuario, y también por em, temporada o por estación del año, que es verano, otoño, invierno y primavera. Entonces, vemos que hay grupos, ¿no? de secuencias o sí, de secuencias que tienen preferencia por el agua dulce, ¿no? El punto, cuanto más grande, es mayor la abundancia que hay en ese sitio. Y cuando no hay nada, es porque no hay abundancia. Entonces, si nos enfocamos en este grupo de secuencias, vemos que solamente están en, en agua dulce y que a su vez están mayoritariamente en primavera, también en verano y bueno, en invierno muy poco. Entonces, lo podemos relacionar con nuestro ecotipo, que nosotros le denominamos ecotipo C, que era, eh, su nicho era de agua cálida y dulce. También, bueno, acá podemos ver otros grupos donde están también mayoritariamente en agua dulce respecto al agua, al estuario, y están bastante más notorias en verano. Y ahí lo relacionamos con el ecotipo definido previamente, que era el ecotipo de agua más caliente y de agua dulce. Y por otro lado tenemos esta secuencia que la encontramos en el estuario, o sea, de agua salada, y en verano o en primavera. Por lo tanto, sería nuestro ecotipo A, que es de agua cálida y de agua salada. Entonces, bueno, pudimos, como esto todavía está en proceso, tenemos más secuencias para aplicarle esta metodología del Ecotype Simulation, ajustar un poco los parámetros, porque ahora tenemos como más accesibilidad al software y podemos ajustarle este, los parámetros de cómo se generan los ecotipos en base a un árbol filogenético y a qué árbol filogenético. Y bueno, esto se va a ir mejorando y vamos a llegar hasta a un ecotipo que sea eh, filogenéticamente relacionado. Entonces, bueno, hasta el momento sabemos que el CMA o el Microcystis es un conjunto de especies, de ecotipos con distinto nicho ecológico, ¿no? Que las condiciones locales, ambientales, son las que van a determinar la presencia de los diferentes ecotipos, como vimos en el gradiente del río Uruguay y río La Plata. Por lo tanto, nosotros proponemos que los ecotipos serían la unidad biológica de estudio para el complejo microcitis originoso. Y luego, eh, luego de terminado mi doctorado, que fue hasta acá, yo comencé, realicé un postdoctorado acá en el instituto y me enfoqué en responder la pregunta que está acá mencionada, que es cuáles son los mecanismos de ensamblaje de las comunidades de ecotipos. O sea, cuáles son, sí, los mecanismos que están involucrados en por qué eh, se definen de esta manera. Entonces, acá, bueno, yo tuve dos proyectos que por suerte con esto se pudo financiar la beca el trabajo del postdoctorado y bueno, seguimos con nuestro modelo o nuestro estudio que dio para hacer muchas cosas del muestreo del río Uruguay y el río de la Plata. Y bueno, en base a la abundancia de los ecotipos que había en cada sitio, evaluamos cuál es el ensamblaje de comunidades. Y para ello, bueno, tenemos la hipótesis de que podría ser
mediante la selección de especies, o sea, un modelo de nicho, y por otro lado la dispersión de especies, un modelo neutral. Que nosotros nos tiramos mucho por la parte de el modelo de nicho, por lo que veníamos viendo. Y bueno, para esto aplicamos, bueno, un razonamiento de este autor, de Baselga, que dice que la diversidad beta eh, está dado por es la sumatoria de dos componentes, el recambio de especie y el anidamiento. Entonces acá sería el recambio de especie, donde a partir de un sitio y cuando se va bajando, o sea, si pensamos en este gradiente desde Salto hasta Punta del Este, cuando hay recambio de especie, eh, la comunidad de microcistis va, digamos, eh, se le va perdiendo especies, pero se le van sumando más especies por contribuyentes, como puede ser el Río Negro, el Paraná y otros más chiquitos. Este, o también puede ser por anidamiento, que sería que no tenga aportes de elementos iguales y por lo tanto esté toda la diversidad en el embalse de Salto Grande y cuando va, mm, no sé, yo me lo imagino como toda la comunidad de los ecotipos van bajando eh, hacia el río de la Plata, por ejemplo, se abren las compuertas del embalse y van bajando para el río de la Plata y ahí se van adaptando las que pueden y por esto es que se van perdiendo diferentes ecotipos o especies o lo que sea según el, el, el organismo de estudio. Y también puede ser en realidad una combinación de ambas situaciones, que haya un recambio de especies, o sea, que haya aportes de otros ríos en este caso, que aporten eh, especies diferentes o ecotipos diferentes al sistema de estudio y también que haya una pérdida. Entonces, en este caso, utilizando los ecotipos como unidad biológica y aplicando este, este concepto, o sí, esta definición de la diversidad beta, vemos que el recambio de especie es el componente que más aporta al ensamblaje de la comunidad. ¿No? Estos son los valores, o sea, un 85% aporta el recambio de especies y un 7% aporta el anidamiento. Entonces, bueno, acá está visto que es el recambio de especie y también lo que nos queda evaluar es eh, el modelo de nicho. Y bueno, ahora, eh, luego, este año finalizó mi beca de postdoctorado y yo sigo en la misma con microcistis, o sea, nunca la abandoné. Y ahora, eh, nada, en un proyecto tengo a cargo, soy responsable del proyecto de la ANI, que se titula Selección de ecotipos tóxicos de microcistis y el rol de la salinidad. ¿No? Veamos que la salinidad siempre fue como el, la variable ambiental como más fuerte eh, en definir ecotipos, también en la síntesis de las toxinas, en las variantes de la toxina. Entonces, nos enfocamos en la salinidad, en esta variable, y bueno, la idea es, este proyecto comenzó este año, es mediante experimentos de laboratorio utilizando comunidades naturales de microcistis que provengan del embalse de Salto Grande, o sea, de un lugar de agua dulce, someterlo a diferentes salinidades y ver el seguimiento de, de, de la comunidad y para, bueno, evaluar cuáles son los mecanismos de selección de los ecotipos, aportar más un poco a la información que ya hemos tenido anteriormente. Entonces, esto está en marcha, por lo tanto, les presento esto. Y, o sea, el experimento ya se realizó, quizás podamos
volver a repetirlo. Se va a realizar la detección de ecotipos como anteriormente se ha hecho y ahora la idea es obtener colonias individuales, separar colonias que son como este grupito de células, que así es como viven, y secuenciar el metagenoma, ¿no? Hacer una secuenciación de todo lo que está ahí, de la colonia. Porque como podemos ver, esta colonia está rodeada por un mucílago donde se le pegan bacterias heterótrofas y viven en conjunto. Están todas ahí, todos los puntitos azules son bacterias heterótrofas que viven en constante relacionamiento con microcistis, que son las células más grandes. Entonces, la idea es, mediante la secuenciación metagenómica, obtener el genoma de microcistis, o sea, de la colonia, y el metagenoma de todo el microbioma que la rodea. Entonces, así, siendo un paso más, vamos a considerar al holobionte, lo que se le dice holobionte, que es ambos organismos, cianobacteria, bacterias heterótrofas, o sea, toda esa comunidad, como la unidad biológica, evolutiva y ecológica para microciclos. Porque, bueno, se ha visto que cuando cambia según el ecotipo o la especie de microcistis, la comunidad heterótrofa que la rodea en el mucílago es diferente. Si es tóxica, también es diferente. Y bueno, pensamos que esa comunidad microbiana heterótrofa está o influye en la adaptación de microcistis al ambiente. Por eso la idea es involucrar a, a los dos organismos. Y bueno, para ello vamos a hacer secuenciación metagenómica, pero eso será la próxima etapa. Y bueno, entonces, este, toda esta información que generé en el doctorado, y luego que seguí en el postdoctorado, contribuye directamente, bueno, al monitoreo de cianobacterias por parte de las instituciones este, que, que están eh, se dedican a eso, como la OCE, la Intendencia, y bueno, también se han desarrollado modelos de predicción de la abundancia de cianobacterias. Utilizamos, bueno, métodos rápidos y sensibles para la determinación de cianobacterias tóxicas como el QPCR. Conocemos cuál es la incidencia de las variables ambientales sobre estos organismos, sobre la proliferación, y definimos los ecotipos como unidad biológica de estudio de estos organismos para poder, bueno, desarrollar también estos modelos de predicción y saber cuándo eh, o aproximarse a saber cuándo es posible tener una floración de cianobacterias tóxicas. Y bueno, eso es era lo que les quería contar. Y bueno, muchas gracias. Bien, buenísimo, Gaby. Muchas gracias por la presentación, súper clara. Me gusta porque es como el ejemplo del libro del recorrido de un científico, ¿no? De empezar a trabajar con una pregunta y empezar a investigar sobre eso y esa pregunta, una vez que está respondida, abre tres preguntas más y bueno, ir por esas tres preguntas y tratar de responder esas tres preguntas y cada pregunta que eso abra, o sea, obsesionarse y seguir atrás de eso. Y como decís vos, ya creo que llevas que 15 años trabajando en Sí, cianobacterias, indagando en la pregunta sí, que se generó cuando respondiste la sí, última pregunta. Eso me encanta porque es como el recorrido del libro del trabajo científico está buenísimo. tremendo. Bueno, abrimos a ver si hay gente en el público que quiera preguntar, comentar. Pueden escribir en el chat también, si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer a Gaby. También el enfoque de este ciclo es más bien relacionado al recorrido de uno, no solo lo que estudia, o sea que
La vez pasada pasó con Eugenio, que alguien le preguntó como consejos de vida para el doctorado. Si quieren aprovechar y preguntarle a Gaby consejos de vida para el doctorado también, son varias esas preguntas. Bien, tenemos Valentina que levantó la mano, así que adelante Valentina, te escuchamos. Bueno, llegué un poco tarde para pedir un consejo para el doctorado, pero en su momento me hubiese servido. No, primero felicitarte, Gabriela. Bien lo que decía Ignacio, que se ve que te gustan las cianobacterias. Definitivamente es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Que me parece increíble. Yo igual un poco al tanto estaba del trabajo, sobre todo por Carla y Claudia, y ya creo que alguna vez coincidimos en alguna sub o algo así. Es una pregunta bien concreta y más de curiosidad porque mi área es como bien distinta. El software que contaste, creo que se llamaba Ecotype Simulation, el de Kohan, algo así. Que medio por lo que interpreté que vos mencionabas, corregime, sino que fue medio como una caja negra para vos, porque vos decías, bueno, el software ya estaba hecho, fui y lo aprendí a manejar. ¿Es de código abierto? ¿Es un software cuyo dominio es público, digámosle así? No, no, o sea, vos te lo podés bajar todo y tenés como diferentes parámetros para cambiar, pero no es del todo abierto. No, Ok. ellos tienen, eh, sí, ellos tienen la caja ahí para manipular. Yo fui y justo eh, había que cambiar algunas cosas con respecto a mis secuencias, a cómo yo también, Mm. por ejemplo, mi teclado, ellos lo usan, eh, yo usaba puntos, comas, porque también hay que darle variables ambientales, todo ese tema, ellos lo corrigen y me lo mandaron de nuevo. Yo no pude hacer cambios en el software. Y es un No. software, perdón que no tengo ni idea, ¿no? Es un software como que ampliamente utilizado en esta área de investigación. Digo, a lo que voy es algo que valga la pena que alguien se dedique a, a intentar hacerlo más abierto, digamos así, o que no sea tan dependiente de ellos. Bueno, no sé si se entiende la Eh, pregunta. sí, 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 sí. Sí, el tema es que o sea, para mí es muy bueno el software. eh, el tema es, claro, el interés en la microbiología se utilice el concepto de ecotipos en el estudio. Y me parece que ahí no es tanto. Es como Claro, que van a las especies, y todo. Y para mí no es tan así. Yo con las especies soy muy mala y no me interesan esas especies. Yo con las frecuencias, eh, ASBs o lo que sea, armo grupos y para mí es un grupo de organismos. Y ellos tienen diferentes eh, relaciones, ya sean filogenéticas o ecológicas. Eh, ahí el va. tema es el interés de cambiar un poco, salir un poco de la especie y porque además si sabemos los organismos procariotas son muy eh, digamos, promiscuos y se pasan material genético todo el tiempo. Entonces, una especie que es tóxica en un momento puede, o patógeno, puede no serlo en el siguiente. Entonces, Claro, estudiarlo como la especie esta que es patógena es como, para mí, también para nuestro grupo, eh, no nos sirve o no nos interesa, no claro. vemos. La utilidad, Entonces, digamos. Bien, la utilidad, gracias. sí. Mm. Bueno, Bien, Paola está levantando la mano también. Adelante, Paola. Sí, me entró una duda porque vos decías, Gabriela, justamente que, bueno, cuando estaba en IJ, siempre veías la producción siempre se veía la producción de las micropiscinas. ¿Hay algún estudio o han hecho ustedes algún estudio de repente de cómo influyen las condiciones ambientales, digamos, o las distintas cosas estas en efectivamente la expresión de esas proteínas y la producción de microcestinas en sí? sí, nosotros hicimos, y hay también en la literatura,
sobre, primero, la expresión de los genes y las variables ambientales, y sobre ya la producción, o sea, la toxina misma. Está totalmente, no está correlacionada la expresión con la producción de la toxina. No hay correlación. O sea, se puede estar expresando y no hay toxina. O hay muy poco, o puede haber mucha toxina y baja expresión. Eso es, no hay una correlación, es muy raro. O sea, algo pasa por el camino después de que se expresa algo, no sé, más arriba, la transcripción, etcétera, o algo, que no se termina de formar la toxina. Eso, Eso es y no interesante. hay, sí, sí, sí. Y recién Porque ahora, hay por ejemplo, se están haciendo em, algo ahí mutaciones. que está bueno, ¿no? El tipo de por ejemplo. Claro, recién ahora se están como empezando a estudiar, bueno, como la deleción de uno de los genes para ver, porque tampoco se sabe mucho qué es lo que hace, qué es lo que hace cada gen. Este, entonces, como que también se forma, ay, ¿cómo es esto? Es, ay, la formación de la toxina es no ribosomal, ¿no? Entonces se forman las enzimas y después van armando la toxina. Entonces, en realidad, Claro, cuando te pones a buscar, esa enzima se la utilizan para cualquier otra cosa también, en bacterias, en otros organismos. Entonces, como que no hay una correlación. Y sí, respecto a variables ambientales sobre la expresión, hay estudios y sí se ha visto que cuanto mayor, por ejemplo, nosotros hicimos de temperatura, experimentos de temperatura y salinidad, cuanto mayor es la temperatura, hay como un pico de expresión y después disminuye, igual que la salinidad, como que le das un shock de algo, ellos responden a la expresión, pero bueno, después la toxina no se termina de formar. La toxina, mm, hay muy poca relación con las variables ambientales. La la toxina en sí. toxina no, sí, No, no está. Es súper interesante eso, porque, digo, todo el mecanismo de producción de la toxina, porque al final la toxina es lo peor que tienen estos, digamos, exacto, sí, ¿no? claro, No es tan horrible que estén ahí, sino que la toxina que producen. claro, claro. Por eso nosotros también nos enfocamos en las tóxicas y siempre decimos que hay un potencial de toxicidad. Nunca podemos decir, sí, está la toxina. Pero está bueno, es mejor decir que hay un potencial y no decir, pa, mira, yo tenés toda la toxina ahí. Dale, muchas gracias, muy interesante el trabajo. Te felicito Gracias. por la Eh, gra- perseverancia también. Yo también muchas veces no tengo tanta perseverancia. Gracias, Paola. Mauri, dale que estás con la mano levantada. Estás en mute también. Gabriela, Ahí. muchas gracias por compartir el trabajo, también lo de la perseverancia, remarcarlo, y eso también veo como, ¿no? Como buscar a diferentes lugares, ¿no? Me imagino súper desafiante ir a un instituto ahí con una aproximación más matemática, ¿no? Este, súper desafiante. Te iba a preguntar, vos tenías en la slide, cuando haces un método multivariado para clasificar las curvas de melting, para encontrar los ecotipos, si entendí bien, eso es lo que terminan haciendo. Sí, Está. Te iba a preguntar, ahí, cuando haces eso, vos ya tenés los ecotipos definidos y lo que terminás intentando es encontrar las formas de clasificarlos. No. no, yo no tengo los ecotipos yo. Yo no, Está, no pero eso, sé, no tenés los ecotipos. no lo sé. Eh, Tenía las curvas, bueno, los perfiles de melting en base a las secuencias y utilizando, bueno, todo el tema de los datos funcionales y el CART, el árbol de clasificación, con las variables ambientales, me clasificó, Está, justamente ¿no? te clasifico. Diferentes, ahí va, diferentes como grupos en base al perfil, a la similitud del perfil de Melton.
Y Y ahí ahí, hizo 6 grupos ahí en va, base a 3 variables ambientales. ahí va. ¿Y Y ahí era como cuántos? maravilloso. Pero, ¿y cuántas curvas el control ahí, cuántas curvas de melting tenés? Y dijiste que Y hiciste sacarlo con datos tenía, ilustrados, tenía como de en las... para tener alguna idea de si esos, porque muchas veces los métodos de clustering, viste que también es Sí, jodido el tema de mm, clustering y cuántos grupos hay y cuántos no, y cómo distinguir uno, sí, ¿no? Como esa, ten- tenía, después se le fue sumando, ¿no? Eh, tenía como ciento y algo, porque eran también, eh, eran 72 muestras, algo así. Sí, por triplicado, sí, tenía como 120 por ahí curvas. nada, todas de microsystem. O sea, Sí, sí, del mismo ahí va, gen. Sí. ahí va. No, yo pensando en eso también, como de porque los datos, los experimentos de melting, eh, hay datos públicos disponibles. Digo, sé que es una técnica que se usa mucho el melting como para caracterizar cosas, pero no sé Mm. si hay datos disponibles como también, como para meter y ver si se te No, genera como no, un outgroup, ¿no? Algo como eso. no, O no jugar, porque, sacarle datos y ver si cuántos clusters se generan, ¿no? No sé si pudiste. ¿vos decís a los que yo tengo o Claro, claro, en ese, como para testear la robustez de esa detección, como bueno, de si eran 6, o sea, me imagino que lo hicieron, para, pero para testearlo ustedes, sí, o sea, o sea, no existe como una base de datos de perfiles de mente porque siempre va a depender claro, de, cuál. no sé, del momento que lo hiciste, es como no Claro, muy, yo lo hacía y largaba todo al mismo tiempo porque, no sé, al otro día, no sé, se dio mal el cyber y en el reactivo te dio como algo diferente. Entonces, claro, ¿no? es como medio particular. Entonces, entonces no hay como perfiles característicos que puedas, como teóricos. Lo que yo hice para, em, como validando esto, pues dijimos, está, dio divino. Las 3 variables que sacó los nutrientes, estaban divinos, dio 6 grupos, quedó en la temperatura, la humedad, era perfecto. Entonces dijimos, algo mal tiene que haber, no puede dar tan Sí, sí, bien, empieza la algo mal paranoia. tiene que haber. Entonces, primero yo hice clones del gen MSIJ. De esos clones utilizamos 3 que tienen diferentes perfil de Menting, los secuenciamos y tienen No, diferentes ok. secuencias y por lo tanto el HRNA y tiene diferentes curvas. A partir de eso simulamos que cada, cada, digamos, cada clon tiene su preferencia ambiental de, por ejemplo, temperatura y salinidad. O sea, capaz que les puedo buscar algo acá. Ah, que esas eran las simulaciones que vos comentabas. Sí, sí. Yo muestro ahí. Está igual, tranqui, si encontrás, si tenés la mano. Nada más de curioso decir, pa, porque es que son peliagudas esas cosas de intentar ponerme en el lugar y decir, voy, ¿cómo haces para? Claro, ahí va. Entonces, estos eran mis 3 clones que tenían Ajá, diferentes secuencias, ¿no? Y por eso las curvas eran diferentes. Después simulamos las condiciones óptimas utilizando 2 variables. ¿Lo ven, no? Sí. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, le pusimos temperatura y salinidad para los 3 genotipos. O sea, en los 3 clones, J1, J2, J3.
Entonces ponele J1 era más para el frío, ¿no? Y agua dulce. Entonces salinidad cero y temperatura baja. Ahí estaba como su rango de abundancia o de preferencia. Después, el otro clon, o no, el J2, era frío y agua salobre. Entonces, está, el salobre es salinidad 15 más o menos, donde tiene su mayor abundancia, temperatura 15, y el J3 prefiere más el calor y el agua dulce. Todo esto simulado, ¿no? Lo único que teníamos, digamos, de origen eh, físico, no sé cómo decirlo, eran las curvas de Melting. Esto fue simulación de sus condiciones óptimas y en base a esta simulación, si calculamos la abundancia relativa para cada ecotipo en determinadas condiciones ambientales, ¿no? Inventábamos, también simulamos condiciones ambientales que podrían encontrarse en el río Uruguay, el río de la Plata, por ejemplo, de sal y temperatura, y después calculamos la abundancia relativa para cada clon o para cada fenotipo y fuimos, generamos el perfil de Melting, como que volvimos Esa todo para razón. atrás. Ah, Generamos el perfil de Melting en la comunidad. Bueno, por ejemplo, acá, no sé, a 25 grados y salinidad cero, tenemos como un conjunto eh, va a predominar el genotipo 3, el clon J3, pero también va a haber un poco de la abundancia de J1 y J2. Entonces, en base a esas abundancias, acá, relativas, vemos cómo es, después volvimos para atrás, cómo es el perfil de Melting calculado como el promedio ponderado. Entonces, estas son dos situaciones que presentamos. Sería, por ejemplo, agua dulce y alta temperatura con los tres clones y el perfil de Melting de la comunidad nos daría como esta línea punteada. Y lo mismo para muchas más simulaciones. Esta es otra que es agua salada, invierno, y obviamente se parece más a una de ellas que era la azul, la curva azul o el clon azul. Entonces, bueno, en este caso fueron 30 condiciones ambientales, calculamos también el perfil de Melting y hicimos el árbol. Y bueno, el árbol también dividió en base a la salinidad y a la temperatura. O sea que hay perfiles, se generan como perfiles particulares, perfiles de Melting particulares en base a la abundancia relativa de ese momento. Pero bueno, la pregunta es también, esto es como medio forzado, entonces claro, sí, sí, claro. luego simulamos condiciones óptimas iguales para todos, o sea, que todos puedan vivir en todo. Y lo que se hizo fue el CART y no se obtuvo un árbol. Dio que era una raíz. Después con eso dijimos, bueno, las curvas con el CART funcionan. Después hicimos este, nuestras muestras, lo que nosotros hicimos después de obtener esto fue ver cuál era en realidad el error, porque es, era raro decir, te daba un error, pero tu error era sobre los coeficientes y decías, no entiendo nada cuál es el error, porque era sobre los coeficientes de la curva, que la curva la obtuviste con una base, no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo que hicimos fue, eh, intercambiamos acá, cuando le pusimos a un sitio o a una curva de Melting, le cambiamos las características ambientales, ¿no? Le pusimos una condición ambiental o a otra comunidad y eso, bueno, lo reiteramos
muchas veces y terminamos haciendo, no sé, como 200 árboles y comparamos los errores de cada árbol y vemos que el error del árbol, digamos, real que obtuvimos nosotros era menor que el error del árbol que hicimos cuando hicimos todas esas combinaciones de las variables ambientales cambiando según el sitio. Ese error era mayor, por lo tanto, dijimos, bueno, no está tan, no es por pura coincidencia que se generó ese árbol, sino que eh, tiene como una coherencia, tiene algún significado. No sé si me expliqué ahí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Creo que te seguí, Lale. No, O sea, fueron eso. como dos pruebas. Ahí va. Dos, ahí va. Prueba de concepto un poco. Interesante. Porque claro, o sea, a mí que me diera, después de que hicimos lo del árbol, generamos el error, y que el error me diera 0,03. Y yo decía, ¿y eso yo no lo entendía porque es un error sobre el coeficiente, que eran mis variables y, que serían los coeficientes de la curva, y yo no tenía, o sea, si me decís, es temperatura, un error de 0,2 en la temperatura, digo, ahí es bajo el error. Pero 0,03 sobre un coeficiente de una curva que yo saqué, Sí, no sí, me sí, lo es como imaginaba. todo muy abstracto. Claro, entonces fue que pensamos hacer esto como para validar el árbol. Ahí va. Bien, Tiró. buenísimo. Eh, Bueno, hay algunos comentarios en el chat, saludos y felicitaciones por la presentación de Andrea Soma, de Valentina, y después estaba Paula Vico que pidió consejos, que ella no termina más su doctorado, pero se fue del Zoom, tiró eso a bomba y se fue, y supongo que debe estar escondida por ahí atrás tuyo, así que no sé si le querés No, responder ahí en viene. vivo, le querés responder en vivo o le querés Después la agarro en y el le digo. almuerzo, le das los consejos. En el almuerzo le doy ahí. Bueno, bien, entonces aprovecho nuevamente, Gaby, para agradecerte por la participación del seminario y a los asistentes, los que quedan y los que estuvieron y se fueron. Y nosotros nos vemos en 15 días en el último seminario de este ciclo, que no me acuerdo quién iba a presentar, capaz que si Mauri te acordás podemos anunciarlo y si Aileen. no, Aileen. Aileen, Sí. sí. Aileen. Sí. ahí va. Bien, buenísimo, entonces, gracias a todos y nos estamos Gracias, viendo Gabriela. en 15 días. Muy bien, Gabriela, gracias. gracias. Chao. Chau.